¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto, como siempre, que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de tener más información, más detalles que nos permitan hacer una revisión de la realidad con el propósito de entender mejor por qué suceden las cosas. Y hay circunstancias que es importante analizar muy en corto porque pronto podrían tener consecuencias. Usted sabe que hay una inquietud muy fundada en muchísima gente en el supuesto de que sería razonable que algunos estados de la República pudieran someterse a un ejercicio de revocación de mandato. Y creo que esto no tendría que ser de manera alguna un asunto que se manejara necesariamente en razón de un interés político específico. Creo que por costumbre, la mayoría de los gobiernos estatales deberían someterse a un ejercicio de revocación de mandato o de ratificación de mandato en el sentido que quisieran cuando se cumpliera la mitad del periodo. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no está conforme con sus mandatarios, la gente en ocasiones no está conforme con sus alcaldes y bueno, ¿qué decir de los diputados? Dudo que haya algunas personas que pudieran estar de alguna forma contentos con con sus diputados federales o con sus diputados estatales. Por eso, este tipo de ejercicios de revocación de mandato son muy importantes para que la gente tenga la oportunidad de expresar su punto de vista en situaciones que les son fundamentales. Voy a todo esto por lo siguiente, porque ya hemos revisado aquí que hay 16 entidades de la República donde ya está reglamentado el ejercicio de revocación de mandato, pero también observamos que en muchas de esas entidades, por lo menos 12 entidades, no se hace necesaria la revocación de mandato a estas alturas porque en algunos casos se va a renovar el gobierno en los comicios del 2027, va a haber elecciones de gobernador, y en otros casos va a haber elecciones de gobernador en el 2028. Por lo tanto, un ejercicio de revocación de mandato de medio periodo de la gestión gubernamental no tendría mayor sentido, ya se pasó el tiempo, pero debe quedar reglamentado para que en lo sucesivo estos ejercicios de revocación de mandato se apliquen y se cumplan, porque la gente tiene derecho a opinar sobre la marcha que llevan sus gobiernos estatales, municipales o la gestión de sus diputados. Y ya en la Constitución Federal está establecido que puede haber revocación de mandato cuando se reúnan los requisitos necesarios para que esto suceda. Ya se llevó a cabo uno, usted lo recordará, en el 2022 y ahora podría suceder en el 2028 o en el 2027, dependiendo de que se modifique o no la Constitución en el artículo 35, donde se establece que este ejercicio tendría que realizarse en agosto del 2028, pero hay una idea de que pueda recorrerse la fecha del ejercicio de revocación para la presidenta al mes de junio del 2027. Pero hoy vamos a hablar de dos casos específicos de esos 16 estados donde existe el ejercicio de revocación de mandato. Vamos a hablar de dos en lo particular que podrían ir a un ejercicio de esa naturaleza en el 2028. Los mandatarios de dos entidades federativas que arrastran la perniciosa herencia de dos administraciones ineficientes, negligentes y presumiblemente corruptas, un gobernador de Movimiento Ciudadano y una gobernadora de Morena, podrían ser sometidos a procesos de revocación de mandato en el 2028 si se profundizan muchos de los problemas heredados y se suman las ineficiencias y tibiezas de los actuales responsables del Poder Ejecutivo. De entre las 16 entidades en las cuales está reglamentada la revocación de mandato, en 2028 podría llegarle su turno a Jesús Pablo Lemus Navarro de Movimiento Ciudadano en Jalisco y a Margarita González Sarabia de Morena en el estado de Morelos. Esas son las dos entidades donde podría promoverse este ejercicio. En Jalisco, usted lo sabe, dejó su perniciosa herencia el emesista Enrique Alfaro Ramírez, y en Morelos marcó con sus irregularidades el morenista Cuauhtémoc Blanco Bravo.
De otras 3 entidades del país en las cuales está reglamentada la revocación de mandato y que analizaremos hoy, está el caso de Nuevo León, gobernado por Movimiento Ciudadano, y Guerrero, administrado por Morena. Ahí no será necesario promover este ejercicio de consulta, pues en 2027 serán electos nuevos mandatarios estatales. Y el mismo criterio se aplicaría a Durango, una entidad gobernada por un priista, donde habrá renovación del Ejecutivo Estatal en el año 2028. Vemos en la diapositiva número 3 la tabla que describe estos 5 casos de estas 5 entidades que estaremos analizando hoy con respecto a la revocación de mandato. Ahí ve usted Jalisco de Pablo Lemus. Pablo Lemus acaba de ser electo el año pasado, por lo tanto, de acuerdo con lo que establece la ley de Jalisco, la Constitución, podría haber revocación de mandato en el 28, igual en el caso de Margarita González Sarabia en el 2028 también. En Nuevo León se renueva el gobernador el año próximo, el 2027, ya casi es el año próximo, pero bueno, en 2027, lo mismo que en Guerrero. Y en Durango, donde gobierna Esteban Alejandro Villegas Villarreal, habrá elección de gobernador en el 2028. En Jalisco, la Constitución Política del Estado contempla la revocación de mandato como un mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos deciden que un servidor público de elección popular concluya anticipadamente el ejercicio del cargo para el que fue electo, siempre y cuando se configuren las causales y se cumpla con los procedimientos establecidos en las leyes. Cuando usted escuche que en una ley dice, siempre y cuando se configuren las causales y se cumplan con los procedimientos establecidos en las leyes, esto quiere decir que los ciudadanos van a tener dificultades para cumplir con esos requisitos, porque a los políticos no les conviene que la gente decida cosas. La revocación de mandato del gobernador en Jalisco podría ser solicitada por el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores y promovida dentro de los primeros 120 días de la segunda mitad del periodo constitucional, es decir, entre diciembre del 2027 y abril del 2028. Hasta el reciente 20 de noviembre del 2025, la lista nominal de electores de Jalisco tenía 6.747.684 personas. Esto significa que el 3% para promover la revocación de mandato equivaldría a 202.430 firmas. Usted sabe que en el estado de Jalisco la votación por la gubernatura fue bastante cerrada, con una diferencia menor a 5 puntos porcentuales. Por lo tanto, si hubiese alguna fuerza, en particular Morena y sus aliados, que tuviesen la intención de promover la revocación de mandato de Pablo Lemus en el 2028, probablemente tendrían fuerza suficiente para hacerlo si se deciden. Vemos en la diapositiva número 6 los resultados en Jalisco. Aquí ve usted, por ejemplo, el candidato ganador de acuerdo con la resolución del tribunal, aunque en un mar inmenso de dudas y de presumibles irregularidades, Jesús Pablo Lemus Navarro obtuvo en los cómputos finales el 43.17% de la votación contra el 38.22% de Claudia Delgadillo, quien encabezó la coalición morenista. La diferencia, como usted lo ve, es menor a 5 puntos porcentuales, es decir, fue una elección muy cerrada. Y si tomamos en consideración el resultado de esta elección, para que el ejercicio de revocación de mandato al gobernador de Jalisco, Lemus Navarro, tuviera validez, debería participar por lo menos la misma cantidad de ciudadanos que lo hicieron en los comicios en los que fue electo, es decir, 3.762.056 ciudadanos tendrían que participar en el ejercicio de revocación de mandato para que este ejercicio fuera valedero. Pero recuerde usted, por ejemplo, que Claudia Delgadillo perdió oficialmente con Lemus Navarro y tuvo alrededor de 3.400.000 votos. Los problemas que enfrenta Jalisco son muy serios. Ocupa el primer lugar nacional en desaparecidos, una crisis forense derivada de miles de cadáveres o restos humanos sin identificar en el servicio médico forense, de los cuales se estima habría más de 11,000,
y una altísima estadística de fosas clandestinas. Vemos en la diapositiva número 8 los datos que nos ofrece la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. Esta encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía fue publicada en marzo del 2024, con datos actualizados al 2023. ¿Por qué el dato del 2023? Porque esta encuesta es una encuesta que se realiza cada 2 años. No se hace cada 3 meses, cada 6 meses, sino cada 2 años. Y la encuesta que actualizará, la que está usted viendo en pantalla, se está apenas llevando a cabo este año y se conocerá hasta el 2026. Pero lo que aquí es interesante es que usted vea que en Jalisco, cuando se fue Alfaro, la inseguridad ya era el principal problema en el estado. Inseguridad y delincuencia, el 76% de las personas pensaba que era el principal problema, en tanto que la corrupción representaba, para el 60.6% de la población, la corrupción era el segundo problema y la pobreza el tercer problema en el estado de Jalisco. También había un porcentaje importante del 25.2%. Las barras que usted ve, la barra morada corresponde en este caso a las mujeres y la barra azul corresponde a los varones. Es la opinión de los varones la azul. Entonces, la mala atención en centros de salud y hospitales, el 27% de las mujeres se quejaba. Sobre el mal desempeño del gobierno, el 25% se quejaba. Y sobre la mala aplicación de la ley, el 20% de mujeres y el 19% de varones. Esto con respecto a la inseguridad como el principal problema de Jalisco. Y en la siguiente diapositiva, que se refiere a la corrupción en Jalisco, vea usted los porcentajes tan altos que dejó la administración de Alfaro. El 86.1% de las mujeres y el 86.7% de los hombres opinaban que los policías eran lo peorcito en términos de corrupción. Después, para que no se ilusionen mucho, los partidos políticos en segundo lugar como los más corruptos en Jalisco, y en tercer lugar, los gobiernos estatales, por supuesto, incluyendo el de la entidad a la que nos referimos. Pero estos números, que son de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, una encuesta bianual que se hizo en el 23 y se repetirá en el 25, nos dice en qué condiciones dejó Alfaro el estado de Jalisco. Y como dato ilustrativo de las circunstancias muy particulares en términos político-electorales, como quedó el estado de Jalisco después de las elecciones de junio del 24, vea usted la diapositiva 10. Este es el espectro de la zona metropolitana de Guadalajara, donde se reúnen 12 de 20 distritos electorales federales. Vea usted que en la zona metropolitana de Guadalajara, el Partido Movimiento Ciudadano no ganó ni uno solo de los 12 distritos electorales, pero ganó la gubernatura y la alcaldía de Guadalajara. ¿Cómo la ve? Eso es magia digital. Bueno, pues esto le da una idea de que en un ejercicio de revocación probablemente sufriría un poco el gobernador de Jalisco. Y luego en la diapositiva número 11 vea usted estos porcentajes. Son los porcentajes de la elección en Jalisco, de la elección federal en Jalisco en el 2024, el año pasado. Vea usted los porcentajes. Morena obtuvo un porcentaje del 39.62%. El PAN, PRI y PRD, 28.47%. Y Movimiento Ciudadano, 28.98%. ¿Pero qué cree? Ahí ganó Movimiento Ciudadano. Aunque en el mapita que usted ve, hay un pedacito ahí a la derecha, arriba a la derecha, en color naranja, de 20 distritos federales. Movimiento Ciudadano nomás ganó 1. Le doy todos estos datos para que usted tenga una idea de que además de la situación emproblemada en que vive Jalisco, la situación política no es muy boyante para el partido Movimiento Ciudadano que está en el gobierno. En Morelos, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos establece que la revocación de mandato constituye un procedimiento mediante el cual la comunidad electoral o una parte significativa de ella puede promover la destitución de los representantes o mandatarios electos antes de que concluyan su periodo. La revocación de mandato en Morelos solo será procedente cuando haya transcurrido
la tercera parte o más del periodo para el cual fue electo el funcionario en cuestión. Es decir, después de que se cumple el segundo año de gobierno, ya se puede promover la revocación de mandato. Y señala cuáles son las causales para promover una revocación de mandato en Morelos: el incumplimiento de compromisos contraídos en campaña, la pérdida de legitimidad a través del incumplimiento constante en las obligaciones derivadas del ejercicio del cargo, los actos de corrupción política, como el uso ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de influencias, el caciquismo, el soborno, las extorsiones, la malversación, prevaricación, compadrazgo, cooptación, nepotismo e impunidad, y la violación de derechos humanos conforme a lo establecido en la legislación vigente aplicable. Fíjense una cosa, y lo digo con toda franqueza: estas causales que se incluyen en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos deberían de estar incluidas en todas las constituciones y las leyes de revocación de mandato de los estados de la República, por una razón muy específica, porque muchas veces los legisladores locales le ponen trampas a los ciudadanos y revuelven y rebuscan las presuntas causales de tal manera que encuentren forma de eludir la posibilidad de que se aplique esta figura de revocación de mandato. Pero me gustó en el caso de Morelos, en la Ley de Participación Ciudadana, que establece estas causales muy específicas. ¿Qué causal mayor puede haber de un gobernador que no cumple sus compromisos de campaña? ¿Qué causa mayor puede haber que la corrupción, que el tráfico de influencias, que el nepotismo, el caciquismo, el soborno, la malversación? Deberían la mayoría de las constituciones o de las leyes de participación ciudadana que contemplan la figura de la revocación de mandato copiarle a la gente de Morelos estas causales, que son muy simples y que todo mundo las entiende y que todo mundo las puede documentar. Bueno, en la diapositiva 14 vemos los resultados de la elección en el estado de Morelos. Le fue bien a Margarita González Sarabia, vea usted, sacó 17.44 puntos de ventaja, es decir, llegó cómoda en su triunfo en la gubernatura de Morelos, 48.37% contra 30.93% de Lucía Virginia Mesa Guzmán. ¿Se acuerda que Lucía era senadora de Morena y luego se salió para irse a la oposición? Aún así, Margarita ganó, pero en Morelos, el número de ciudadanos que deberá suscribir la solicitud de revocación de mandato debería ser de por lo menos el 20% de los ciudadanos de la lista nominal de electores. Y además, participar en estos comicios de revocación por lo menos un número igual al de personas que participaron en el proceso en el que fue electa la gobernadora. La lista nominal de electores en Morelos en este momento, con corte al 20 de noviembre, tenía inscritos 1.558.975 ciudadanos. Esto significa que para promover la revocación de mandato a Margarita se necesitarían 311.795 firmas. Y para que el ejercicio de revocación en Morelos sea válido, se necesitaría que votaran por lo menos 460.271 personas, que fueron las que le dieron el triunfo a Margarita González Sarabia. Si la gente quiere, puede. Si la gente siente que es necesario, lo puede hacer. Pero mire usted, vea enseguida en la diapositiva 16 cómo dejó Cuauhtémoc al estado de Morelos. Es la misma fuente, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, en donde inseguridad y delincuencia, en la opinión de varones y mujeres, mujeres en morado, varones en azul, el 84.8% dice que en Morelos la inseguridad y la delincuencia son los principales problemas, el 73.4% de los hombres. La corrupción en segundo lugar, con un porcentaje altísimo, 58 y 56%, un mal desempeño del gobierno de Cuauhtémoc. Acuérdense que estos números son del 23, antes de que se fuera Cuauhtémoc, 29.3% y 23.3%. Y si nos vamos a la diapositiva 17, veremos que en Morelos el 90.5% considera que los policías son los más corruptos en ese estado. No me extraña, pero policías, 90.5% de las mujeres y 86.7% de los hombres consideran que los policías son los más corruptos en Morelos.
Y luego, para que no se anden adornando los dirigentes partidistas, en Morelos el segundo rango en cuanto a quienes son más corruptos, la gente de Morelos piensa que los más corruptos son los partidos políticos. Y en tercer lugar, los gobiernos estatales, incluyendo en ese momento el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, los gobiernos municipales, la Cámara de Diputados y Senadores. Este tipo de gráficas, de estadísticas que nos ofrece con regularidad el INEGI, deberían de mover de alguna manera, bueno, lo que pasa es que no tienen conciencia, pero debería mover, diría yo, la conciencia de los políticos, pues por lo menos para que se esmeren un poquito para hacer mejor su trabajo. Pero bueno, es como pedirle peras al olmo. Vemos también en la diapositiva 18 que, bueno, un eventual ejercicio de revocación de mandato a Margarita probablemente sería muy difícil para quienes lo promovieran, porque si vemos en esta diapositiva, vemos cómo quedó la disputa de las 5 diputaciones de mayoría en Cuernavaca en los comicios del domingo 2 de junio, pues los ganó todos Morena y sus aliados. 5 de 5 ganó en Cuernavaca, Yutepec, Cuautla, Jojutla y Yautepec. No le dejó nada a la oposición, Morena y sus aliados, y por lo tanto, aunque se podría promover el ejercicio de revocación a Margarita si se juntan las firmas suficientes, a Margarita González Arabia necesitan juntar 311,795 firmas para que pudiera proceder el ejercicio de revocación. No se ve fácil, pero podrían intentarlo. Luego, vamos a otro estado, Nuevo León. En el estado de Nuevo León, gobernado por Samuel Alejandro García Sepúlveda, probablemente el gobernador más mediático en redes sociales, gasta muchísimo dinero en promoverse en redes sociales. El problema es que la gente lo ve en redes sociales, pero no toda la gente que anda en redes sociales vota. Pero en fin, en el estado de Nuevo León, gobernado por Samuel Alejandro García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, la Constitución estatal establece también que la revocación de mandato al gobernador se puede solicitar para concluir de manera anticipada el desempeño del cargo. No es necesario ya se pasó el tiempo. Usted sabe que el próximo año se elige gobernador en el estado de Nuevo León. Perdón, el próximo año no, en el 2027. Ya estoy pensando que ya dimos la vuelta al calendario y no. En el 2027 todavía nos falta casi un mes. Bueno, la revocación de mandato en Nuevo León tiene que ser convocada por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a petición de un número equivalente al menos al 10% de las personas inscritas en la lista nominal. Y se podrá solicitar en una sola ocasión durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Es decir, el periodo ya se pasó, el plazo para promover alguna revocación de mandato en Nuevo León ya se pasó, por lo tanto, quienes tengan algún interés en lo que sucede en Nuevo León tendrán que esperarse a los comicios del 2027. Para que el proceso de revocación de mandato en Nuevo León sea válido, debe haber una participación de por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal, y la revocación de mandato solo procedería por mayoría absoluta. Como le decíamos a usted, en el caso de Nuevo León, este ejercicio de participación ya no es necesario a estas alturas, pues en junio del 2027 será electo en Nuevo León quien relevará en el cargo al emesista García Sepúlveda. Pero para que usted más o menos le vaya calculando el agua a los camotes, vea usted la diapositiva 21. Esta es la última radiografía de la zona metropolitana de Monterrey, que incluye 12 de 14 distritos electorales federales. ¿Y sabe por qué? El área metropolitana de Monterrey es un caso muy extraño y excepcional en el país. En la zona metropolitana de Nuevo León, de Monterrey, zona metropolitana de Monterrey, se concentra el 90% de toda la población del estado de Nuevo León. Y vea usted quiénes ganaron estos 12 distritos electorales que tienen cabecera en la zona metropolitana de Monterrey. Se llevó 6 el partido Morena y los otros 6 se los llevó la coalición de PAN, PRI, PRD. Igual como pasó en Jalisco
en la zona metropolitana de Monterrey como en la zona metropolitana de Guadalajara, Movimiento Ciudadano no ganó una sola diputación federal. Y este es el panorama en el que este momento se encuentra el estado de Nuevo León, donde va a haber elección de gobernador en junio del 2027. Y en la diapositiva que sigue, la número 22, vemos los porcentajes de la última elección, de los comicios del domingo 2 de junio del 24, también para que le vaya usted calculando. Mire, es un caso muy parecido al de Jalisco. En el caso de Nuevo León, Morena, PT y Partido Verde sacaron el 34.63%. No hubo elección de gobernador, nada más se eligieron diputados federales. PAN, PRI y PRD sacaron 36.76%. Y en tercer lugar quedó Movimiento Ciudadano con 26.05%. Y vea usted qué parejitos. 7 de 14 diputaciones federales fueron para la coalición panista y 7 fueron para la coalición morenista. Por eso se especula mucho que en Nuevo León podrían ir juntos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano en una coalición para tratar de detener el avance de Morena. Pero en una de esas Morena les mete un susto y hasta les anda quitando la gubernatura en el 2027. En Guerrero, la morenista Evelyn Salgado Pineda dejará su cargo en el 2027, luego de los comicios de junio, cuando se votará por la persona que ocupará su lugar. Por lo tanto, ya resulta innecesaria la revocación de mandato que está considerada en la Constitución estatal y puede ser solicitada por un número equivalente al 10% de las personas incluidas en la lista nominal de electores de Guerrero. Ahí, para promover la revocación de mandato, se puede hacer en los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año de gobierno. Ya no puede ser porque ya se les pasó el plazo a la gente de Guerrero y sería vinculante el ejercicio de revocación cuando participe como mínimo el 40% de las personas en la lista nominal. Aun cuando en este caso ya no tiene sentido la revocación, la gente que vive en Guerrero debe tenerlo muy presente. Es un derecho de los ciudadanos de Guerrero y de cualquier entidad de la República poder promover y participar en una revocación de mandato si no está conforme con su gobernador, no importa de qué partido sea. La patente de ser ineptos o negligentes no es exclusiva de ningún partido. Y finalmente vemos el caso de Durango. En Durango gobierna el priista Esteban Alejandro Villegas Villarreal. La Constitución Política del Estado señala que la revocación de mandato se puede promover por pérdida de confianza. La revocación deberá plantearse durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año de gobierno por al menos el 10% de los ciudadanos de la lista nominal. Y la revocación en Durango sería vinculante cuando la participación correspondiera como mínimo al 40% de quienes estén en la lista nominal y que la votación sea por mayoría absoluta. Y con esto concluimos este recorrido por estos estados en donde está reglamentada la revocación de mandato, aunque no sea necesaria en todos los casos. Y mañana concluiremos con el último bloque de estados donde existe esta figura para que quienes viven ahí, si en esta ocasión no es necesario y no se puede, pues se preparen por si en algún momento la necesitan. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.